Las estrategias que llevarán a tu negocio al siguiente nivel en un solo lugar. Foro Go 2021. Turn on your mind. 9 ponencias en la voz de speakers de talla internacional hablándote sobre estrategias corporativas, e-commerce, sustentabilidad, ciberseguridad, marketing digital, omnicanalidad, engagement con el consumidor y las próximas tendencias. Evento totalidad virtual. 13-14 de octubre. forogo.com. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Las estrategias. Muy buenos días a todas las empresarias, empresarios que nos acompañan el día de hoy en este módulo de e-commerce Go. Muchas gracias por su puntual asistencia. Les pedimos ir poniendo sus micrófonos en silencio. En breves instantes daremos inicio el módulo del día de hoy, que tenemos un tema muy interesante y que es, bueno, el talón de Aquiles de muchas de las empresas que ingresan al mundo del comercio electrónico. Muchas gracias a todas las empresarias, empresarios que nos acompañan. Les pedimos ir poniendo sus micrófonos en silencio, por favor, para evitar que el sonido ambiental pueda hacer alguna interferencia con la exposición de nuestra conferencista del día de hoy. Muchas gracias a todos por su puntual asistencia. A nombre de COFOCE, de todo el equipo de COFOCE Academy que hace posible esta transmisión, y también a nombre del equipo del área de Cross Border E-Commerce de COFOCE, pues les damos la más cordial bienvenida en esta fresca mañana muy nublada acá en el Bajío. Muchas gracias a todos y a todas. Pues un gusto, un servidor, Carlos Rodríguez, a nombre de nuestro director general, el licenciado Luis Ernesto Rojas Ávila, les doy la más cordial bienvenida a este módulo de más de su capacitación en e-commerce Go. Pues muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy me va a tocar presentar a la licenciada Yasmín González Vázquez. Ella es coordinadora de asesoría de logística en COFOCE. Y antes de leer su currículum, que bueno, es un especialista en este tema de logística, pues dos anuncios, aprovecho el espacio. El primero, bueno, como ustedes saben, el día de hoy tenemos el arranque, el inicio, la presentación de un diplomado que hemos titulado Private Equity, ¿sí? El día de hoy tenemos el evento de lanzamiento y bueno, pues si alguien desea pues tanto participar en el evento como participar en este diplomado, yo le pido que se acerque al equipo de COFOCE Academy. Aquí está Aurora, Conchita, Pablo, que nos van a estar apoyando en resolver cualquier duda que tengan. Y el otro mensaje que yo quisiera darles es que recuerden que posterior a la finalización de sus módulos de e-commerce Go, pues estaremos llevando a cabo un programa de exportación digital muy completo también, en donde tendremos temas muy relevantes para complementar todo este aprendizaje que han tenido en sus diferentes módulos de e-commerce Go. Si alguien desea mayor información de ambos programas, por favor, yo les pido que se acerquen a el personal de COFOCE Academy para que les puedan resolver estas dudas. Bueno, pues sin más preámbulos y agradeciendo, insisto, la puntualidad de todas y todos, como decimos por ahí,
tenemos que iniciar porque si no el contenedor se nos va. Yo me voy a reiterar la invitación a que voy a presentar a la licenciada Yasmín González Vázquez, nuestra coordinadora de asesoría en logística. Ella es licenciada en Comercio Internacional por la Universidad de León y actualmente cursa la maestría en Gestión de Negocios Internacionales. Colabora ya hace tiempo en COFOSE, en donde brinda asesoría en materia de logística internacional a las empresas para que lleven a cabo el correcto envío de sus operaciones de exportación y también en la planeación de sus actividades logísticas. Durante varios años laboró en empresas como Honda, el sector automotriz y supervisó las operaciones de comercio exterior, certificados de origen y información de los anexos 24 y 31. Fue gerente en una agencia aduanal para las áreas de operación aduanera y colaboró más de 8 años en el SAT. Ha impartido cátedra en diferentes universidades, entre ellas la Ibero, la EBC, la Universidad de Celaya y la UDL. Pues bueno, Yasmín, pues un gusto tenerte aquí en este webinar con toda la comunidad de e-commerce Go, agradeciéndote mucho pues todo el conocimiento y las experiencias que nos vas a compartir. Y bueno, el micrófono es todo tuyo. Bienvenida y muy buenos días. Buenos días, Charlie. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes también por regalarnos un espacio de su tiempo dentro de sus agendas, que sabemos que están bastante ocupadas y que nos dan estos espacios para poder compartir con ustedes un poco de conocimiento y de material que les tenemos preparado. Me gustaría comentarles cómo vamos a generar el día de hoy la dinámica. Si algunos de ustedes ya han estado previamente conmigo en algunas otras sesiones, les traigo un material actualizado que habla sobre las modificaciones que se acaban de dar en la Unión Europea y que entraron en vigor apenas el pasado 1 de julio de este año. Y es una reforma bastante interesante. Les pediría que estuvieran también súper atentos a la comunicación que estamos teniendo en nuestras redes sociales, toda vez que Europa es uno de los parteaguas en lo que se trata de normatividad y normalmente ellos son los que marcan la pauta para determinar en otros países cómo se va a determinar el comercio electrónico y otro tipo de normatividades. Les pediría también, por favor, que sus micrófonos, ya como lo menciona Charlie, los tengan en modo mute. Las preguntas, por favor, si me pueden apoyar en irlas dejando dentro del chat, también me serviría mucho para poder generar al final la sesión de preguntas y respuestas. Me voy a tratar de ir lo más rápido posible para dejarles el espacio y atender las preguntas. Si hay alguna duda que no pueda atender de momento, me dejan su correo electrónico y con gusto le estaré dando seguimiento. También les voy a dejar aquí una formita en Google, para que posteriormente ustedes me regalen sus datos. Si hay alguna información también que quieran compartir por ese medio, también ahí lo pueden hacer. Y les dejo aquí nada más un pequeño aviso. Este webinar solamente lo hacemos de manera informativa, es decir, no constituye una asesoría legal. Les pedimos por favor hacer las consultas correspondientes porque cada producto y cada país de destino tienen la normatividad correspondiente. Y también este material tiene caducidad. Sabemos que la normatividad normalmente está cambiando día con día y muy probablemente es que cuando este material tú lo consultes en tiempo posterior podrás sufrir alguna modificación. Entonces te pedimos también tomar este material solamente como referencia. Y ahora sí, entrando en materia, el día de hoy les vamos a platicar sobre cómo funciona el e-commerce desde el punto de vista aduanero. Es decir, normalmente lo que nosotros vemos cuando tomamos hacemos nosotros mismos una compra o nuestro cliente realiza una compra, lo vemos de una manera muy transversal y normalmente no tomamos en cuenta el movimiento de aduanas. Entonces, cuando alguien hace alguna compra en Internet, se genera una orden, se va al centro de distribución, se va al transportista, el transportista se la entrega a nuestro cliente y esa es la manera en cual nosotros estamos visualizando nuestro comercio electrónico. Ojo, cuando nosotros hablamos de cross-border e-commerce, lo que estamos teniendo es algo muy parecido a lo que se llama los Incoterms, que es en el momento en donde tú estás haciendo responsable y en qué momento tu cliente es responsable. Si tú te fijas en esta tablita, se marcan mucho más los pasos por los cuales tiene que hacer la trayectoria una mercancía, que va desde el vendedor hasta un comprador,
y esto significa que hay varios actores que intervienen dentro del proceso de logística. Entre ellos está un transporte, una terminal, una aduana en el país de donde surge la mercancía, o sea, en el país donde se vende, y posteriormente también hay una aduana en el país de destino de tu cliente. Cuando tú visualizas el comercio electrónico de esta manera, vas a poder generar la información de en qué momento tu cliente es responsable y en qué momento tú lo eres. Para efectos de esta plática, la información que te voy a brindar va a ser sobre el comercio electrónico B2C, es decir, directamente a los clientes, porque necesitas tener toda la información de la manera en que le va a llegar el producto hacia tu consumidor final y que no se tenga que estar enfrentando a términos de aduanas, porque eso es bastante complicado. Y eso al final te desalienta como cliente el poder decir, yo vuelvo a hacer alguna compra con este proveedor, porque cuando hago esa compra, al final terminan marcándome de alguna paquetería o de una mensajería o de la propia aduana para decir que tengo que hacer algunos trámites adicionales y generar pagos correspondientes de derechos, impuestos y otros gastos que se generen por cuestión de la importación. Entonces, visualiza muy bien esto, porque la operación la tenemos como en el contexto que te mostré anteriormente, pero cuando hablas de comercio electrónico y de comercio internacional, siempre tienes estas vertientes donde siempre estás cruzando dos aduanas. Te lo voy a mostrar más adelante de una manera muy sencilla. Tú tienes una tienda e-commerce, recuerda que tienes una entidad, o más bien una entidad que te va a generar una revisión, que es la aduana de salida, y una aduana que es la aduana de tu cliente. Te repito, esto lo estoy haciendo para efectos de B2C, y la modalidad B2B sería otra sesión que pudiéramos tener. Uno de los puntos más importantes que tienes que visualizar es: las ventas al extranjero son distintas a las exportaciones. No confundir estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque la venta al extranjero por sí sola no significa una exportación, y la exportación significa una tramitología que nos pide nuestra normatividad para efectos principalmente del IVA, entre otros aspectos. Entonces, cuando tú tienes una venta al extranjero y mandas tu producto, no quiere decir que por ese simple hecho de venta al extranjero y hagas una entrega fuera de México, estés exento del IVA. Y eso te va a servir para que hagas una formación de precios de exportación correspondiente dentro de tu página de internet, o bien cuando lo subas a algún marketplace. Las exportaciones tienen otra vertiente, la cual significa que tienes que cumplir con una formalidad, y esa formalidad implica varios gastos, los cuales tienen que o se relacionan a gastos y honorarios de agentes aduanales, gastos de la generación de alguna factura, una persona que esté más enfocada en este tipo de operaciones para hacer todas las integraciones de los expedientes de comercio exterior y cumplir con toda la normatividad. Más adelante te lo desgloso un poquito más. Cuando estás cruzando una aduana, en este caso la aduana mexicana, para poder mandar tu producto hacia el extranjero, tienes dos formas de generarlo. Una que es un procedimiento simplificado, que es el procedimiento de las paqueterías y de las mensajerías, y la otra es el procedimiento formal. El procedimiento simplificado es esta venta al extranjero que tú mandas por medio de un tercero y haces la entrega. El procedimiento formal es: tú haces una venta hacia un extranjero, generas un pedimento que viene a tu nombre, y ese pedimento genera un costo que es el honorario del agente aduanal, porque viene a tu nombre y no sale como un pedimento global de mensajería y paquetería. Y en base a esto, tú sí puedes determinar que la tasa del IVA es al 0% y no cobrársela a tu cliente. ¿En qué momento las operaciones se tienen que hacer como operaciones formales, o en qué momento se hacen como operaciones informales? Es decir, ¿en qué momento tu operación es solamente una venta a un extranjero y en qué momento sí realmente es una exportación? Por ejemplo, te dejo esta tablita para que tú puedas medir los parámetros y puedas tener
un punto de referencia para que con el gasto o el honorario de tu agente aduanal tú decidas en qué momento a tu cliente le cobras el IVA o en qué momento a tu cliente le estás haciendo el costo, le estás entregando el costo del pedimento. Aquí te estoy dejando un costo promedio de un pedimento de paquetería y mensajería aproximadamente en 1,500 pesos. Estos gastos pueden ser mayores y este solamente te lo entrego como monto de referencia, porque estos 1,500 pesos pueden, dependiendo del prestador de servicios, pueden ir a montos mucho mayor. Pero tú con la experiencia que ustedes tienen, puedes empezar a hacer una tablita donde tú veas tu punto de equilibrio y validar efectivamente en qué momento sí es una operación viable para hacer la exportación o en qué momento me voy por mi procedimiento formal. Imagina que tienes varias ventas hacia el extranjero. Tienes caso 1, una empresa o un cliente te pide una mercancía que vale 2,000 pesos. Para ese costo, tú tienes que entregarle aquí en México el IVA de 320 pesos. Por lo tanto, el monto de venta que tú le tienes que entregar a tu cliente son 2,320 pesos. Es decir, nunca podrás eliminar el costo del IVA a menos de que cargues este costo por medio de un pedimento. Entonces, cuando tú haces y pones sobre la balanza qué me sale más económico, si cobrarle el IVA a mi cliente o cobrarle el costo del pedimento, es preferible para productos que tengan valor pequeño, poderles hacer el cargo del IVA. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, una venta donde el cliente te pide un producto y cuesta 4,000 pesos en el extranjero, el IVA de ese producto aquí en México son 640 pesos. Si lo quieres eliminar, tendrías que pagarle el honorario a un agente aduanal para eliminar este costo y el costo del agente aduanal serían 1,500 pesos. Entonces, aquí es donde tú haces el balance entre estos 1,500 pesos y estos 640 y prefieres pedirle al cliente que te pague la cantidad de 4,640. Pero nunca, ojo, nunca dejes de perder de vista que es uno u el otro. Es decir, o le cobras el IVA o bien tienes un pedimento a tu nombre, el cual te genera otros gastos. Así te pongo estos otros casos, caso 1, 2 y 3. Te pongo la viabilidad en comparación al costo del pedimento. Y en el último caso, cuando ya te estoy poniendo operaciones de 16,000 pesos, ahí sí te convendría sacar el pedimento a tu nombre para poder eliminar y poder bajar el costo del IVA y compensarlo con el costo del pedimento. Entonces, aquí el precio final hacia tu cliente de 16,000 pesos, le sumarías 1,500 pesos y el producto lo estarías vendiendo en 17,500. Esto, obviamente, significa que tú vas a tener que hacer un procedimiento formal de exportación. La exportación como tal, adicional a generar un CFDI, te pide que el CFDI tenga un complemento de comercio exterior, el cual no puede ser facturado dentro del portal del SAT. Es decir, tienes que tener un proveedor autorizado que te genere este complemento y en base a eso ustedes puedan generar la exportación, que es un requisito indispensable y es un requisito obligatorio que marca el SAT para que puedas hacer este tipo de operaciones de exportación. Adicional a ello, nos hemos encontrado con ciertos proveedores de servicios, agentes aduanales, que no tienden a atender a personas físicas. Normalmente están enfocados a la atención de personas morales, pero bueno, no es el caso de las paqueterías y mensajerías, pero también es un punto que tenemos que tomar en cuenta en la búsqueda de este agente aduanal y que pues obviamente para que este agente aduanal, quien es nuestro representante legal ante aduanas para el proceso del despacho aduanero, tiene la confiabilidad de nosotros y nosotros tenemos que estar en cumplimiento de todas nuestras obligaciones fiscales y tener obviamente la opinión de cumplimiento al 100% y que sea una opinión de cumplimiento reciente para que este agente aduanal nos pueda brindar el servicio del despacho aduanero. Y obviamente lo que tiene que ver con los tiempos, es decir, una operación de paquetería y mensajería, normalmente te entregas el producto, haces una factura pro forma y ahí ya lo único que haces es
generar la liberación y darle seguimiento ante la página de la mensajería o paquetería. Cuando tú haces una operación de exportación, significa que tienes que invertir un poco más de tiempo, validar que la agente aduanal coincida con toda la información que tú le estás proporcionando, tanto en CFDIs, en su caso con algún certificado de origen, y recuperar posteriormente toda la información que se generó para el despacho aduanero, recuperar la cuenta de gastos, y eso implica también tiempo que hay que valorar para que ustedes puedan determinar en qué momento la mercancía se considera procedimiento simplificado para mandarlo por la empresa de paquetería y mensajería, en cuyo caso le hago el cargo del IVA a mi cliente, y en qué momento lo considero una exportación, y esa exportación sí se acredita por medio de un pedimento ante el agente aduanal, y ese agente aduanal pueda entregarme toda la documentación y yo darle el seguimiento, y eso implica también tiempo. Te presento un caso que lo vemos continuamente para que por favor no lo realices. Nos hemos encontrado con muchos contadores que incluso apoyan este tipo de circunstancias, pero les pedimos por favor que nos consulten y hagan las gestiones necesarias para no presentar este tipo de errores, porque sabemos que la contabilidad es electrónica y es muy fácil detectar para efectos de la autoridad cuando una práctica no es congruente con la normatividad, y después te hagan alguna carta de invitación para subsanar las irregularidades que se presentaron. Este es, por ejemplo, un caso de una empresa que le factura a un extranjero, y esta empresa, pues obviamente tenemos aquí un RFC, el genérico. La empresa está mandando distintos productos: calzado para bebé, cinturón elástico para bebé y bandas elásticas para el cabello. El monto total son más de $6,700 y se tasa a un 0% del IVA. Cuando nosotros le pedimos a la empresa que nos entregue el pedimento por el cual salió la mercancía, nos hace llegar la siguiente documentación: una guía de una empresa de paquetería y mensajería, donde acredita que el producto se fue a Estados Unidos, se envía desde aquí, desde Guanajuato, en León, y hay una guía que ampara este envío. Posteriormente, le pedimos que nos entregue el pedimento y nos entrega esta declaración. Como punto, te lo dejo como punto, como un tip ahí: un pedimento es una declaración fiscal porque tiene firmas electrónicas, hay una declaración y está llenada conforme a un anexo que marca la autoridad. Entonces, este es una declaración fiscal a nombre de una empresa de paquetería y mensajería, donde sí señala que el producto o la guía se embarcó. Sin embargo, esta empresa de paquetería y mensajería genera el pedimento a nombre propio, y dentro de este pedimento incluye una serie de envíos de no solamente esta empresa que te acabo de mostrar hace un momento, sino de bastantes empresas y de personas que están mandando regalos, muestras, otros sí están mandando productos para comercializar, y todos se conjugan dentro de este pedimento T1, que es un pedimento global. Este pedimento ampara la cantidad de 222 piezas de artículos varios y consolidados, con una fracción arancelaria que es genérica, y con esto, pues bueno, no se acredita lo que tenemos aquí. Si tú te fijas, aquí yo tengo cantidades de calzados, de elásticos para bebés y de bandas elásticas para el cabello, de cantidades bastante fuertes, y el monto también de la operación son de más de 6,000. Si yo comparo esto contra lo que viene dentro del pedimento, no hay forma de ligarlo. Si observas, la cantidad de mercancía son 898 piezas, pero el pedimento ampara 222. La cantidad en valor de la mercancía que se está facturando son $6,735, y el pedimento hace una declaración de $72,095. Entonces, ahí no hay concordancia. Por lo tanto, esto, adicional a que es un pedimento por parte de una empresa de paquetería y mensajería que no está a nombre de la empresa, no puede ser válido,
y lo que tenemos aquí es que la operación, me regreso un poquito, la operación no puedes eliminar el costo del IVA. ¿Por qué? Porque el costo del IVA solamente lo puedes hacer tasa cero cuando generas un pedimento de exportación. Si no generas un pedimento de exportación, no acreditas la salida de mercancía de territorio nacional y por lo tanto el SAT toma en cuenta que esto pudo haber sido una venta a un extranjero en territorio nacional y por lo tanto tienes un deber con ellos de esta tasa del 16%. ¿Qué es lo que pasaría si te lo llegaran a detectar? El SAT te puede hacer algún requerimiento y recuerda que la multa por la omisión del impuesto es obviamente que reintegres el monto, que son el 16% del monto omitido, y la multa es del 55% de la omisión de las contribuciones. Entonces, hay que prestar mucha atención y saber distinguir en qué momento tengo una venta a un extranjero tramitada por parte de una empresa de paquetería y mensajería, que es un procedimiento informal, y en qué momento hago una operación de exportación donde la exportación sí es una operación donde nosotros estamos comprobando que la mercancía salió de territorio nacional y en base a ello estamos generando nuestra exportación. Esto me lo adelanto que ya lo hemos visto. No sé si hasta ahorita tengamos preguntas. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, hasta ahorita vimos esta parte que es la aduana en la cual va a salir tu producto, que es la aduana mexicana. Hay otra aduana que tú vas a tener que validar, que es la aduana de tu cliente, en la cual vas a generar la información y vas a distinguir en qué momento tu cliente sí va a recibir la mercancía y en qué momento el cliente no la puede recibir por las propias restricciones normativas de cada uno de los países. Me voy a ir a uno de los aspectos generales. Igualmente esta parte está enfocada al comercio electrónico B2C hacia Estados Unidos, porque es uno de los países más importantes y con los que tenemos ya el 80% de nuestras exportaciones se van a ese país. Pero adicional a eso, porque tiene una normativa bastante amigable para efectos de importaciones hacia sus ciudadanos y les permite tener este tipo de operaciones y hacer compras en el extranjero sin que se les retengan por cuestiones aduaneras. Ahorita te voy a mostrar un poquito. ¿Lo paso? Aquí lo tengo. Estados Unidos tiene un permiso para que la mercancía pueda entrar a su país de $800. Este no es un permiso que se otorgue a México por medio del TEMEC. Este es una autorización o una normativa del ciudadano norteamericano para que pueda generar las compras de cualquier parte del mundo y que estos $800 pasen libres de impuestos y libres de aranceles. Esta cuestión o estos permisos a nivel mundial tú los vas a encontrar como de minimis. Para los que estudiamos comercio internacional, no se me confundan, el de minimis de esta parte no corresponde a la misma palabra que se llama de minimis, que viene dentro de los tratados internacionales, dentro del apartado de reglas de origen, donde te dice que cierto porcentaje de mercancía no originaria es válido y se considera originario considerando ciertos porcentajes. Esto, si eres comercio internacional y tienes visualizado esta parte, por favor, elimina ese concepto, porque esto es de minimis value, es la cantidad de mercancía que te permite cada uno de los países importar sin hacer el pago de los impuestos y derechos por considerarse un producto de bajo valor. Y esto significa que cuando alguien compra a nivel internacional puede traer a su país cierta cantidad de producto, valida esta cuestión que se llama el de minimis value y puedes hacer la compra para que no te lo detengan. No sé si te ha tocado, pero hay ocasiones en las que vemos algún producto en alguna tienda y cuando lo compramos, lo buscamos en una página de internet de alguna plataforma que está fuera de México, lo vemos mucho más económico. Hacemos la compra
y en el momento en el que llega a aduanas, nos habla la empresa de paquetería y mensajería y nos pide que hagamos el pago de derechos y pago de aprovechamientos y otros trámites, y eso limita nuestra capacidad de compra. Eso se llama el de minimis. Cuando nos empiezan a hablar y nos dicen, ya no cruzó tu producto porque no cumple con estas condiciones, lo primero que tuviste que haber validado antes de hacer esa compra en internet y tratar de ahorrar esos pesitos que no se lo diste a la tienda es en qué momento sí me va a permitir la autoridad poderlo importar y en qué momento no. Cada uno de los países es distinto. Para el caso de México, tú tienes la oportunidad de importar productos sin el pago del IVA y sin el pago de aranceles de hasta $50. Puedes pagar la importación sin el pago del IVA, pues sí, como del IVA, y pagas una tasa general del 19% hasta $1,000, y eso también depende obviamente del cumplimiento de las regulaciones y las restricciones no arancelarias. Entonces, ese contexto lo tenemos aquí en México y es el contexto que vas a tener que analizar para cada uno de los países al cual tú estés visualizando a tus clientes, porque tu cliente, cuando compre en su país, normalmente no vas a ver este tipo de normativas, pero tú cuando enfoques tu marketing sí vas a tener que visualizarlo, porque no vas a querer una mala experiencia del cliente donde compre un producto que se ve muy bien dentro de tu página de internet o se vea muy bien dentro del marketplace, pero que cuando llegue ante aduanas el cliente tenga que hacer la liberación y hacer los pagos de los impuestos correspondientes y en su caso ya no pueda recibir el producto. Entonces, cuando este tipo de análisis lo realizan las empresas a nivel mundial, visualizan lo mismo que tú estás viendo aquí, que Estados Unidos tiene un de minimis de $800, comparado, por ejemplo, con lo que tiene Uruguay, que son $200, o lo que pudiera atender, por ejemplo, Guatemala y Honduras, donde pasa un lápiz y tienes que hacer aduanas, pago de impuestos, pago de honorarios y pagos hacia el gobierno y toda la tramitología, así sea un lápiz. Entonces, estos países no son atractivos para efectos de e-commerce, pero Estados Unidos sí es un país donde tú puedas estar mandando los productos y Estados Unidos le permite al ciudadano poder hacer estas compras a nivel mundial. Entonces, por eso es que nosotros visualizamos este país como uno de los puntos principales para efectos de e-commerce. Para efectos de Canadá, por ejemplo, que también está dentro del Tratado de Libre Comercio, es que tú tienes 20% a nivel, perdón, $20 canadienses a nivel mundial, y nosotros con el tratado tenemos $40, es decir, nos duplican la tasa, pero no es algo tan atractivo en monto en comparación con lo que tenemos dentro de los Estados Unidos. Entonces, cuando tú ves esta información, tú sabes que Estados Unidos puede recibir $800, el ciudadano norteamericano, y por eso es que es uno de los enfoques principales para vender tu producto por medio de e-commerce. Si ese mismo producto se lo mandas a Honduras, tú vas a saber que tu cliente en este país va a tener que hacer una tramitología para poder liberar el embarque y en base a eso poder recibirlo. Y eso en satisfacción del cliente es bastante decepcionante, ¿no? No quieres que un cliente haga esa tramitología, y si lo hace, pues bueno, lo haces bajo estas condiciones y se lo notificas para que no tengas algún mal review en tu página, o cuando alguien quiera hacer nuevamente una compra, pues bueno, pueda estar bien referenciado. Hay otra cuestión que me voy a enfocar al final, es en los países europeos, tú tenías un cierto porcentaje o ciertos montos permitidos para hacer las importaciones, y los países, principalmente de la Unión Europea, separan cuáles van a estar libres del IVA y cuáles van a estar libres de impuestos. Pues bueno, a partir del 1 de julio es el permiso que se tiene para hacer las importaciones por montos de 22 euros se elimina, y por lo tanto ahora todas las operaciones que entran a la Unión Europea van a tener que hacer este pago del IVA, y se conserva el monto de los 150 euros para efectos de los impuestos. Es decir,
Montos arriba de 150 euros van a pagar el impuesto de importación de acuerdo a cada uno de los países donde se destina el producto, y arriba y los montos de los 22 euros donde estaban exentos del pago de este impuesto, ahora se van a tener que pagar a partir del pasado 1 de julio. Entonces, para efectos del de minimis, te dejo aquí un poquito más de la información que lo podrás consultar ahí si tienes un ratito libre, lo consultas en la página de aduanas de Estados Unidos, que es el CBP, le pones solamente de minimis y vas a poder observar que el producto o esta normativa le permite a los ciudadanos hacer estas importaciones que no excedan los $800, obviamente bajo ciertas condiciones y que no sea tampoco como un comercio tipo hormiga, es decir, que alguien esté utilizando este mecanismo para evasión de los impuestos y estar haciendo compras de manera continua. Estos $800 son de manera diaria, es decir, el ciudadano norteamericano puede estar comprando diariamente $800 sin hacer el pago de los impuestos, y siempre y cuando no estén sujetas las mercancías a regulaciones y restricciones no arancelarias o sean mercancías que tengan dumping, hablando, por ejemplo, de la sección 232 de acero y aluminio, entre otros, que tiene Estados Unidos para protección de su industria. ¿Qué es lo que pasa con los embarques cuando se mandan a Estados Unidos? Muchos de los empresarios asumen que esto va a ser por envío y no, acuérdate que los $800 son por cliente, es decir, la persona que recibe el producto es la que tiene la autorización de recibir $800 de manera diaria. Pero si el cliente estaba recibiendo su sueldo, llegó el día de quincena y se agarró comprando N cantidad de productos, y estos productos le están llegando el mismo día y exceden los $800, uno de esos productos o varios de esos productos se van a detener, pero no es culpa del proveedor. Esto es una mala administración del cliente para poder generar sus ventas, para poder administrar sus compras. Por lo tanto, puede ser que tu embarque o el de algún otro proveedor se haya detenido, y ahí es donde empiezan los problemas, porque asumen que tú como proveedor tuviste que haber pagado esos impuestos porque no les llegó a sus clientes. Tienes que validar muy bien la forma en la que vas a operar, principalmente con Estados Unidos, que es el punto que estamos tocando. ¿Por qué? El cliente en Estados Unidos va a hacer una compra y va a querer que el impuesto esté libre y asume que tú le vas a hacer la entrega del producto. Pero si te llegas a tener este tipo de situaciones, tú puedes hacer dos cosas. Una, le haces un disclaimer a tu cliente y le notificas que el producto, en caso de que él exceda estos $800, él va a tener que hacer el pago del impuesto. O bien, por medio de una empresa de paquetería y mensajería, solicitas que se haga el pago a través de tu número de cuenta de paquetería para que tú asumas ese gasto. Es decir, tú como empresa hablando como persona física con actividad empresarial, RIF, o persona moral, puedas hacer el pago desde México de los aranceles que se están presentando en Estados Unidos. ¿Lo puedes hacer? Sí. Lo haces a través de la empresa de paquetería y mensajería, quienes ellos operarían como intermediarios y posteriormente te hacen a ti el cargo. Esto te deja de cierta manera en una posición de cierta incertidumbre, porque no sabes en qué momento el cliente sí está administrando el de minimis y en qué momento no lo está haciendo, y en qué momento tú vas a tener que hacer el pago de este impuesto si lo quieres realizar, y se lo vas a estar cargando al cliente para que él no genere esta molestia y tú tengas un servicio mucho mejor calificado. Entonces, ahí tendrás que validar en qué momento sí le ofreces este servicio al cliente y en qué momento no se lo ofreces, para que él pueda tener una experiencia de compra, o bien haces un disclaimer y le notificas al cliente que él va a hacer todas las operaciones, o él va a tener que generar todo el trámite en caso de que exceda esta situación de exceder los de minimis. Ok.
Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? No, todavía no tengo ninguna pregunta. No sé si me estoy yendo demasiado rápido o todo está quedando bastante claro. Me voy con la parte que te había anunciado anteriormente, que es los aspectos generales con la Unión Europea. Y esto es algo que me gustaría mucho que pusieras énfasis. Si bien lo marcamos aquí para la Unión Europea, es algo que se genera de manera mundial, donde hemos tenido varios casos de varios empresarios donde cada uno determina, por así decirlo, ciertos tipos de prácticas porque asumen que el producto va a llegar, porque si ya llegó una vez, va a llegar de la siguiente vez, porque así lo pusieron, así lo documentaron, así pusieron ciertos valores. Imagínate que la normativa, así como está aquí en México, pues es conocida a nivel mundial para cada uno de los países, pero para una empresa exportadora es bastante complicado saber la cantidad de países donde pueden estar sus clientes, pero trata de tener siempre un estándar en cuanto a los movimientos y hacia los envíos que tú vas a tener para que tú tengas una atención al cliente. Las descripciones de los productos normalmente las mandan como muestras o las mandan como regalos. Para efectos de aduanas, las muestras, tal como se notifica en la Organización Mundial de Aduanas, las muestras son todos aquellos artículos que sirven para promocionar un producto. Y esa muestra para que se considere muestra para efectos aduaneros, no para efectos comerciales, que son dos cosas distintas. Para efectos aduaneros, la muestra tiene que estar mutilada, rayada, perforada, de tal manera que impida su uso normal y solamente sirva para hacer como tal una visualización del producto final. Si tú mandas un producto que es un calzado, si es una chamarra, si es alguna artesanía y la rayas y la pones que es como muestra, estás correcto, o sea, viene rayada, viene mutilada. Pero si eso es un producto que estás vendiendo o es un producto que lo estás mandando como muestra y no tiene estas calidades, no se considera como muestra aduanera. Para efectos comerciales, tenemos algo completamente distinto, porque para efectos comerciales tienes que mandar el producto y que se vea tal cual. Entonces, muchos de los empresarios que de repente tienen esta práctica es mandar el producto de e-commerce y lo declaran como muestra o lo declaran como regalo. A veces ha cruzado, sí, lo hemos visto, pero imagínate que en un país cuántas son las cantidades de paquetes que se reciben de manera diaria y que las revisiones son aleatorias y muy probablemente es que ese producto que se declaró como muestra o como regalo no le tocó esa revisión. Pero no quiere decir que por ese hecho, el de declararse como muestra o regalo, va a cruzar la mercancía y no le va a tocar la revisión. Normalmente lo que te piden las aduanas a nivel mundial es que hagas declaraciones de los productos y esas declaraciones sean lo más amplias posibles para poder determinar cuál va a ser el tratamiento que se les va a entregar. En el caso de la Unión Europea, aquí en esta presentación te estoy dejando la guía que establece la propia Unión Europea para generar las descripciones cuando tú mandes algún tipo de producto. Si mandas alguna prenda de vestir, te pide que la señales si es para mujer, si es para hombres, si es para niños y que especifiques un poquito más de ese producto y no lo dejes solamente como prenda de vestir. Si es algún tipo de regalo, que no lo pongas solamente como regalo, sino que lo acompañes con alguna otra descripción que especifique cuál es el tipo de producto que estás mandando y en base a eso, obviamente, pues también pongas el apartado que es regalo, porque el regalo para efectos de la Unión Europea y para otros efectos tienen un tratamiento distinto a diferencia de lo que es e-commerce. Pero, ojo, no por la declaración de regalo o muestra te vas a pasar libres de los impuestos cuando es una práctica que ya es común y se determina quién es el proveedor y el proveedor está mandando mucho tipo de este producto. Entonces, toma en cuenta esta información. Esta guía te la dejo dentro de la presentación para que lo puedas validar y puedas tener referencia de lo que te está pidiendo la Unión Europea. Otro de los puntos que te comentaba también es este parteaguas que tenemos en cuanto a la normatividad. Ya la había anunciado la Unión Europea desde
el 2015 como un planteamiento que se tenía que generar dentro de toda la Unión Europea para proteger principalmente a las MIPYMES. Y si tú lo visualizas de esa manera, es algo bien congruente. Cuando tú vas a una tienda y compras, por así decirlo, una taza, esa taza tiene un IVA. Ese IVA, pues obviamente va a los impuestos y de ahí sale una política económica para efectos del país. Si tú compras esa misma taza en el extranjero y esa tasa valía menos de 22 euros, no pagabas el IVA. Entonces estabas dejando en desventaja a esa pyme que estaba en España, que estaba en Italia y podía estar en cualquier parte de la Unión Europea y le dabas un trato discriminatorio. ¿Por qué? Porque si esa tasa venía de algún país, hablando de Canadá, hablando de México, hablando de China, hablando de Taiwán, de cualquier otro país y valía menos de 22 euros, no pagaba el IVA. Pero si esa misma tasa estaba puesta en un establecimiento en España, sí pagabas el IVA. Por lo tanto, no era igualitario el trato. Entonces, se trata de generar una política económica y transversal también en compañía de la Organización Mundial de Comercio para establecer cuáles son las reglas. Estas reglas establecían desde que nació la iniciativa en 2015 que se eliminaría esta tasa de 22 euros para que no pagaran el IVA. Cuando entró la pandemia, se aplazó porque esto iba a entrar en vigor el 1 de enero de este año, pero gracias a la pandemia, pues bueno, se aplazó un poquito. Y ya ahorita lo que tenemos es que a partir del 1 de julio, sí o sí, todos los productos que entren a la Unión Europea van a hacer el pago del IVA. Te voy a explicar cómo va a funcionar este mecanismo, como si tú lo quisieras pagar. No quiere decir que tú estés obligado a pagar este impuesto cuando mandes un producto a la Unión Europea. Simplemente es, si no lo quieres hacer, tendrás que notificárselo a tu cliente y el cliente tendrá que hacer el pago correspondiente ante la autoridad en el momento en el que le llegue el producto, lo cual implica que no va a tener una satisfacción o no tienes un servicio como se quisiera pensar. Entonces, te voy a platicar ahorita cómo está el nuevo esquema para estas importaciones del e-commerce. El IVA, que allá lo vas a ubicar como VAT, se paga en todas las importaciones. Vas a visualizar esta palabra y este acrónimo que es Import One Stop Shop, que es algo muy común que se está conociendo en la Unión Europea. Si así lo pones en Google, te va a aparecer bastante información. Y una cosa importante, si tu venta la estás haciendo por medio de un marketplace, no necesitas, no eres el obligado para hacer el pago del IVA, porque el marketplace toma esta figura como la persona que tiene la responsabilidad legal de enterar el IVA a cada uno de los países de la Unión Europea y en base a eso ya no serías el responsable. ¿Cuándo eres el responsable? Cuando haces envíos desde México hacia la Unión Europea y no nada más de México, de cualquier parte del mundo tienen la obligación de hacer estos pagos. Y una vez que haces estos envíos por tu propia página de internet, estás obligado a hacer estas declaraciones. Si no lo haces, pues bueno, lo va a tener que hacer tu cliente. Y esta es la segunda opción, ¿no? Que el cliente haga el pago de este IVA porque no vendría cargado. ¿Cómo funciona el IVA en la Unión Europea? Traemos tasas distintas de acuerdo a cada uno de los países. Hay distintos tipos de aranceles, perdón, de tasas del IVA, pero en general tenemos tasas que van desde el 27%, 21, 20 y otras que son tasas un poquito menores. Conforme a estas tasas es lo que se determina que se va a pagar el IVA cuando entra algún producto. Las otras tasas que te muestro son reducidos y súper reducidos que van en relación a servicios, a libros y alimentos. Que no sería algo tan común, pero tendríamos que analizar el caso de tu producto y del país para poder determinar cuál sería el IVA que estarías aplicando a cada uno de los países. También hay algo importante que tienes que observar, que hay algo que se llama intrinsic value. A diferencia de lo que te mostré anteriormente con los $800 en Estados Unidos, $800 es un monto que se llama valor de referencia general. Ese monto de $800 para efectos de Estados Unidos tiene que ver con el costo de la mercancía más flete internacional y si va acompañado de un seguro también se incluye.
Para efectos de la Unión Europea, intrinsic value significa el valor propio del producto sin incluir el costo del transporte. Pero si incluyes el costo del transporte dentro de tu factura, se convierte en valor intrínseco. ¿Qué significa esto? Si recuerdas la tablita, me voy a salir un poquito para que lo puedas visualizar. Si recuerdas la tablita esta que te mostré previamente, donde te dice que para efectos del de minimis, tú tienes la oportunidad de importar desde España sin el pago del impuesto de importación hasta 150 euros, pues bueno, este es el valor intrínseco del producto. Si hablas de Estados Unidos, estás hablando de $800 del valor total de la mercancía, que en su momento lo puede validar la autoridad aduanera, y esto es valor de la mercancía. Si le incluyes el flete y el seguro, también se consideran dentro de estos montos. Y hay que validar la forma en cómo se está operando. Pero para efectos de la Unión Europea, te dicen que valores de 150 euros no pagan valores menores a este monto, no pagan el impuesto de importación y esto va con el valor intrínseco. Podrás sonar como un poquito juego de palabras, pero son cosas bastante importantes que tienes que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si tú estás mandando, por ejemplo, algún producto para la Unión Europea, que cuesta 120 euros y estos 120 euros sabemos que es un monto menor al cual me permiten hacer la importación. Aquí solamente vas a tener que hacer el pago del IVA de 24 euros y el precio total que le estás dando al cliente final sería de 144 cuando tú decides hacer el pago de este IVA a la autoridad y no dejarle este cargo al cliente, porque si no, el cliente va a tener que hacer una declaración, va a tener que hacer una tramitología y hacer el pago del IVA cuando llegue el producto ante la comunidad europea. Aquí te dejo un tip, asegúrate de que todos los costos de transporte que se mencionen por separado de la factura. Es decir, el costo del transporte, menciónalo, podría ser en alguna guía aérea o no declares el gasto del transporte para efectos de la mercancía. A tu cliente sí se lo vas a cobrar, sí, obviamente, pero no lo declares dentro del precio de tu factura porque ese costo te eleva el precio intrínseco o esto que se llama intrinsic value y por lo tanto, adicional a ver este costo del IVA que tú ves dentro de este ejemplo que te estoy poniendo, le incluyes el costo del flete y ahí puedes exceder este monto de 150, que es el valor autorizado para no pagar los impuestos de importación. Y entonces aquí tendrías otra columna y aquí tendrías que incluir el costo del arancel. Por lo tanto, el precio total del producto a tu cliente le saldría mucho más caro. Entonces, por eso esta parte de diferenciación, estas cosas finas entre distinguir qué es valor intrínseco para la Unión Europea, que no existe para Estados Unidos ni para Canadá, porque acá es valor en aduana de las mercancías. Para efectos de aduanas, lo tienes que visualizar cuando tienes el comercio electrónico con cada uno de los países a los cuales quieres llegar. Cuando tú estás cuando tu visualización es llegar a la Unión Europea y generar estas operaciones de exportación, pues lo que tú quieres es que generes una experiencia del cliente bastante buena y puedas hacer tú este pago de los impuestos. ¿Qué es lo que te pide la Unión Europea para que puedas generar esta mecánica de hacer el pago de los impuestos? Pues bueno, tienes que darte de alta como si fuera un tipo ventanilla única y tienes que, cuando te quieres dar de alta, y eres un país que no está dentro de la Unión Europea, te van a pedir por fuerza que designes a un intermediario para poder aplicar y hacer el pago de estos impuestos. ¿Quién es un intermediario? Un intermediario es un sujeto pasivo establecido en la Unión Europea. Es la persona que va a registrarte como proveedor extranjero con un miembro para darte de alta en Import One Stop Shop. Esta persona persona moral va a cumplir con todas las obligaciones a tu nombre como proveedor. Y este intermediario no necesariamente es el que genera el despacho aduanero. Es decir,
no tiene que venir declarado como el remitente de la mercancía en el momento de hacer las operaciones de exportación. Es decir, este intermediario es la persona que vas a tener que buscar para poder generar estos pagos de impuestos si es que tú lo quieres hacer, o bien se lo dejas a cargo de tu cliente y no generas estos gastos adicionales. ¿Por qué lo ponemos aquí una parte de los beneficios? Porque si tu plan de exportación hacia la Unión Europea es un mercado importante, imagínate que estos IVAs pues los puedas tener centralizados y con solamente un registro tú puedas tener estos pagos para cualquiera de los 27 países que integran la Unión Europea. Es decir, no tienes que hacer un registro para cada uno de los países. Con un solo registro tú puedes hacer este trámite. Y eso visualizando que tu operación vaya a ser muy fuerte, que te convenga hacer esta parte de registro. Si tus operaciones son esporádicas, pues bueno, ahí no lo aplicas y dejas simplemente al cliente que lo realice. Pero si tu mercado va a ser la Unión Europea, es importante que visualices esto, porque si quieres generar el rechazo de algún envío porque tu cliente no lo acepta por no querer pagarlo, te van a rechazar el producto, se regresa a México. Y pues bueno, también puedes reducir los retrasos en los tiempos de tránsito ante aduanas y obviamente eso también implica satisfacción del cliente. Entonces, esto lo que te genera es que tienes una visibilidad de las tasas gubernamentales para el consumidor final. Los informes están centralizados por medio de esta plataforma. Se entregan mensualmente los pagos del IVA a cada uno de los países que integran la Unión Europea. No tienes costos ocultos ni sorpresas para los consignatarios hacia tus clientes. Y obviamente, como te lo mencionaba anteriormente, mejora la experiencia para proporcionar precios transparentes cuando haces los envíos a la Unión Europea. Si es que tu mercado de la Unión Europea es un punto bastante fuerte y tú quieres hacer los envíos. Si no, pues los cargos los tendrá que hacer o los pagos los tendrá que hacer el propio cliente en el momento en el que llegue el producto a su país. Aquí te dejo una tablita, no me meto tanto a detalle para que puedas visualizar bajo qué opciones te conviene operar. Hay opciones B2C, que son las que te mostré hace un momento. Hay operaciones B2B, donde la operación ya tiene un poquito mayor de formalidad, pero tienes que generar la información de cuál es el valor intrínseco del producto, que es tu punto base en valor intrínseco del producto, es el valor total del producto como tal, que si le incluyes fletes, te lo va a incluir como fletes, pero no es necesario. Aquí solamente te piden el precio del producto. Y obviamente, pues bueno, vienen los tipos de operación que tú vas a tener que generar o tu cliente va a tener que generar y cuáles son los tipos de declaraciones que se tienen que estar generando en la Unión Europea. No me meto tanto a esto porque es algo más técnico y son los tipos de declaraciones como H7 o H1, en qué momento aplica la declaración estándar y en qué momento aplica el Import One Stop Shop y pues bueno, una serie de configuraciones adicionales, pero te lo dejo para que en su momento, si quieres visualizar la operación en la Unión Europea, tengas este esquema y puedas decidir en qué momento sí y en qué momento no. Ambos escenarios que te muestro, como ya te lo había mencionado también en el de Minimis para efectos de Estados Unidos, es que el producto si es de origen animal, agrícola, plantas, animales vivos, diamantes, armas, productos farmacéuticos, químicos, minerales, plaguicidas, mercancías que tienen regulaciones y restricciones no arancelarias o que se encuentran en dumping, no aplica para este tipo de procedimientos simplificados. Eso no quiere decir que no cumplas con otro tipo de regulaciones y restricciones como son los temas de etiquetado y que cuides incluso mucho la forma en cómo empacas los productos. Hay una noticia bastante interesante y para los que me puedan seguir en LinkedIn, a partir de la semana pasada ya estaban prohibidos todos los tipos de polímeros y de tipos de uniceles para la Unión Europea, tanto para embarques, para protección del producto, así como otro tipo de plásticos que son de un solo uso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de regulaciones y restricciones también para que no vayas a enfrentar alguna detención de tu producto y que no tomes esto como un concepto general para el envío
de e-commerce cuando lo quieras hacer fuera de México. Hasta aquí creo que todavía no tenemos preguntas. Buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Sí tenemos preguntas. Me gustaría quizás tomar la última que la hizo Luis Mejía, que va referida al tema que venías tocando. Y la pregunta que nos hace Luis es la siguiente. Un segundito nada más para atender una pregunta. Ahora sí, adelante. ¿Ahí me escuchás bien, Jazz? Ok, Deyanira, leo tu pregunta, dice, en el portal, para realizar la venta en el precio se debe considerar gastos de envío, producto más gasto de envío no excede los $800 y se considera producto $800 y los gastos de envío son aparte. Supongo que me estás preguntando, Deyanira, para efectos de la operación hacia Estados Unidos. Ahí es un punto importante. Mira, el de minimis, ahí en la normatividad cuando le das clic y otro clic a la normativa, te dice que es el valor de venta, retail value, valor retail, ¿qué es retail? Perdón por la traducción. Valor de venta unitario, como precio de venta unitario. Bueno, perdón, pero ahorita se me olvidó la traducción, pero Fair Retail Value es la normatividad que te marca Estados Unidos, es decir, que tengas un valor de venta válido y eso es un valor que es valor de tu producto más el precio del flete internacional. Entonces, si tú quieres hacer un envío hacia Estados Unidos, podría ser que tu costo del producto son $500, el envío son $200 y ahí tú ya llevas $700. Hay muchos conceptos que tienes que validar, por ejemplo, el hecho de que a veces cuando tú tienes una empresa de paquetería y mensajería, los costos de los envíos te salen hasta el final de mes y la autoridad no se va a enterar de cuál va a ser el precio como tal. Entonces, mientras tú estés declarando un precio real de tu producto, es decir, que no exista una subvaluación dentro de la factura de paquetería y mensajería, lo puedes cruzar. Es decir, la empresa de paquetería no va a hacer la declaración y no, en el momento en el que haces la operación, no va a generar o no te pide por fuerza que hagas la declaración de mercancía más flete. Pero en caso de que la autoridad lo solicite, sí tendrán que entregarlo y eso es para las revisiones aleatorias. Entonces, el producto más gastos de envíos no deberán de exceder los $800. La respuesta es sí, estás en lo correcto con esta afirmación. Sin embargo, no necesariamente en las declaraciones de aduanas podrás tener estos $800 con la declaración de los envíos. Es decir, probablemente es que tu producto cueste $800 y no necesites tener esta declaración adicional, si es que no te lo pide la aduana. Tengo aquí también la pregunta de Pilar y me dice, ¿y en el caso de envío de muestras de alimentos debe tacharse el empaque o cuál sería la presentación? Híjoles, el envío de muestras de alimentos es un tema bastante complicado. Las regulaciones y las restricciones no arancelarias para este tipo de productos son de otro tipo. Si lo mandas, por ejemplo, a Estados Unidos, te piden ciertas regulaciones. Si el producto, por ejemplo, alimento va refrigerado, va congelado, no se puede considerar como tal como una muestra. Es un envío pequeño de un producto, pero no está considerado como una muestra porque no puedes perforar un brócoli, no puedes rallar un brócoli, ¿no? Eso sería algo incongruente. Si estás mandando salsas, por ejemplo, el producto pues lo podrías tachar, pero no pierdes la esencia de la salsa.
Entonces, para estos tipos de productos hay que hacer envíos especiales. Por ejemplo, si se quieren mandar por medio de paquetería, los productos, por ejemplo, las salsas se tienen que mandar con cierto tipo de procesamientos, y la salsa no puede tener, por ejemplo, semillas de chiles u otros aspectos que sean como muy palpables al tacto. Es decir, podrías mandar una salsa Valentina o una salsa maga, porque no tienen semillas, pero si mandas una salsa Herdes, que si trae las semillitas y trae todavía los pedacitos de tomate, ahí ya no cruzas. Ahí te tendrías que ir por el procedimiento formal, entonces hay que saber distinguir en qué momento sí y en qué momento no pasan los procedimientos. Hay otro tipo de productos, por ejemplo, los tequilas, que no pueden pasar por paquetería y mensajería, porque así lo marca la normatividad, y hay que validar con cada uno de los productos cómo se está generando la operación. Me pregunta Ernesto, buen día, ¿cuánto puede llegar a tardar un producto en una aduana, tanto en exportación como importación? Dice, por ejemplo, yo esperando productos de China que están en aduana desde hace más de un mes. Pues bueno, muy probablemente es que tu producto, Ernesto, si está en aduana, si la pediste de China, hay que validar que efectivamente te lo hayan mandado ante la aduana, y si la aduana no te ha contactado, tendrás que validar con el número de guía al agente aduanal que trae ese producto por medio de la empresa de paquetería y mensajería, porque muy probablemente traigas alguna regulación o alguna restricción adicional al pago de los derechos. Me pregunta Luis, ¿pero cómo haces para que alguien se quiera hacer responsable de pagar sus impuestos? No lo haces responsable, le notificas, Luis. Es decir, cuando tú eres un proveedor de cualquier tipo de productos, le tienes que notificar a tu cliente, tienes que hacer este pago del producto y no corren a mi cuenta. Lo vas a ver en muchas páginas de internet, en muchas de las páginas de empresas con reconocimiento vas a encontrar que te dicen, cuando haces la compra del producto, no corre por cuenta de nosotros los gastos de importación y cualquier otro retraso que se pueda generar por aduanas, mismos que corren a cuenta del cliente. Entonces, ahí es donde tú le estás notificando. Lo que no puedes hacer es generar una publicidad falsa, porque ahí es donde se generan las complicaciones. También hay que tener en cuenta todo este tipo de normatividades, porque cuando tú das una expectativa hacia un cliente donde le indicas que el producto va a ser puerta a puerta y que tú se lo estás mandando y no cumples con ese requisito, después también puedes enfrentar algún tipo de demandas, principalmente con Estados Unidos, por no cumplir con esa normativa. Es decir, tú le tienes que decir a tu cliente cuál es tu alcance y cuál va a ser el alcance de él. Pero si tú vas a hacer el alcance de pagar los impuestos, vas a tener que cumplir con la normativa. Si para ti es muy complicado porque ahorita estás en un punto donde no tienes la capacidad o tu cantidad de envíos hacia la Unión Europea no corresponden para tener algún representante allá que haga este tipo de operaciones y esté declarando los impuestos mensualmente, tendrás que notificárselo al cliente y no generar una falsa expectativa. Me pregunta Deyanira, ¿las muestras de artesanías tienen que ir un poco maltratadas, por ejemplo, un baúl, un espejo, o cómo se envían? Pues las muestras de artesanías, pues si las maltratas, pues ya no pierden su valor, ¿no? Las muestras de los productos para efectos aduaneros es tachada, mutilada y que sea inservible para efectos comerciales. Entonces, si tienes esta situación, te recomendaría que no lo mandes como una muestra porque se entiende que es para efectos aduaneros. Para efectos comerciales es otra cosa, simplemente mandas tu producto como muestra, pero lo señalas como en la declaración que te mostré hace algunos momentos, donde viene muestra y ya declaras que es un baúl, por ejemplo, baúl con espejos y así lo mandas, ¿no? Pero no como una muestra aduanera porque no se entiende. Entonces ahí hay que generar ese tipo de aclaraciones y de hacer las descripciones para efectos de la autoridad y que se entienda que es un envío y ellos ya determinarán en base al comportamiento de los clientes y del propio proveedor si se trata de un e-commerce o simplemente es un envío que estás generando.
Me pregunta también de Yanira, muestras de bebidas alcohólicas, ¿cómo se envían? Las muestras de bebidas alcohólicas de cierta manera no existen. Las bebidas alcohólicas, una cerveza es una cerveza, un tequila es un tequilita y un mezcal sigue siendo mezcal. No hay forma de mandarlos como muestras. Porque no puedes perforarlo, pasaría lo mismo que con las salsas. No hay forma de inutilizar una salsa a menos de que, pues, no sé, no me imagino una forma de inutilizar una salsa. Entonces sigue siendo un producto, pero que estás mandando en pequeñas cantidades, por lo tanto no se puede considerar como muestra. ¿Tienes algún listado de productores de Guanajuato para comprar, invertir en productos y hacer algún marketplace? Esta pregunta se las contestamos por medio de nuestro departamento de Cross Border E-Commerce, que tienen contacto con las empresas y puedan generar esta dinámica, ¿sale? Me adelanto un poquito, nada más para hacerte también ahora como un reverse, como dicen, de lo que sucedería. Imagínate que tú ya tienes tu producto en el extranjero, ya hiciste todo, pero te dicen, híjoles, no me gustó el producto y se rechaza. ¿Qué es lo que quisieras hacer para este tipo de operaciones? Pues la primera es, de entrada, tú dices, híjoles, me sale muy caro poderlo regresar aquí a México y lo quiero retornar. Los retornos, si esa es tu inquietud, te recomendaría que primero, aparte de analizar el costo de la logística, o sea, el comprar una guía para volverlo a traer aquí a México, es que valides las normas oficiales mexicanas de nuestro país. Las normas oficiales las vas a tener bastante en mente por todo lo que tenemos con los alimentos. Si vas a un supermercado, te vas a encontrar con que los alimentos traen ya todas las etiquetitas de exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasas y otras cosas. Pues bueno, eso es solamente una parte de las normas oficiales mexicanas que se pusieron pues bueno, un poquito más estrictas a partir del año pasado. Sin embargo, hay otro tipo de normas que también son más puntuales y que nos exigen como empresas o como importadores poderlas cumplir. La norma oficial mexicana se cumple por la introducción de mercancías a territorio nacional, no por el origen de mercancía. O sea, si mi producto, yo traigo unos audífonos y mi producto es mexicano y lo mando al extranjero, y cuando lo retorno quiero acreditar que voy a exentar la NOM porque este producto es mexicano, no es una opción válida. La norma oficial mexicana me dice que yo tengo que cumplir con en el momento de hacer la introducción de algún producto, independientemente de su origen, tengo que cumplir con la norma oficial. Para algunos audífonos podrán ser que si es un audífono que se conecta a Bluetooth, que la conexión eléctrica y el voltaje sea correspondiente a la normativa que se marca aquí en México y esté validado por algún laboratorio. Y así en cualquier cantidad de productos. Si estás trayendo producto, por ejemplo, hablando de prendas de vestir, de calzado y de otros, tienes que cumplir con las normas de etiquetado, la norma 050, la norma 024, que te dicen que determines cuáles son las condiciones para el correcto lavado de una prenda, o el país de origen, quién es el importador, aunque la prenda sea mexicana. Y eso cuando el producto lo sacaste por medio de un procedimiento simplificado, no por el procedimiento de exportación. Es decir, ahorita estamos hablando del procedimiento B2C, en el procedimiento simplificado, donde la empresa de paquetería y mensajería está haciendo toda la tramitología. Entonces, bajo estas condiciones, cuando tú mandas un producto por la empresa de paquetería y te lo regresan, te van a pedir la norma oficial mexicana. Y esta la puedes exentar siempre y cuando en un plazo de 7 días naturales a partir de la primera fecha de la importación no excedas los $1,000. Entonces hay que tener en cuenta estos tipos de normatividades porque si tu producto llegara a detenerse ante la aduana cuando te lo regresan, probablemente es porque tengas algún tema de etiquetado. La otra que tienes que visualizar es las tasas de las devoluciones que se manejan por empresas de mensajería y por paquetería. ¿Recuerdas que en la tablita anterior te mostraba que cuando el producto vale menos de $50 no hacías pago de los impuestos del IVA? Pues bueno, aquí te lo confirma la regla. Sin embargo, te dicen que existe una tasa del 19% en las devoluciones manejadas por mensajería cuando excedes estos gastos. Entonces, cuando tú traes tu operación de e-commerce y haces estos envíos por empresas de paquetería y mensajería, es importante que conozcas
este tipo de normatividades, porque adicional a visualizar el costo de la guía, te vas a encontrar con estos costos que son, van acompañados con los retornos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Si tú mandas un producto a Estados Unidos, a traerlo nuevamente a México es bastante oneroso, entonces lo que están haciendo varias empresas es que buscan quién les recibe el producto en ese país. Están hablando de otras empresas que pueden ser otras tiendas, incluso hasta lo están dejando en algunos garages de personas que conocen, o están buscando algunas empresas de fulfillment para dejar sus productos ahí. Y obviamente lo que implica también el tener en Estados Unidos un stock que te esté causando almacenaje. Pero también esta información te servirá para poder validar toda la trazabilidad que vas a tener para tus operaciones y cuando tengas los rechazos. En la Unión Europea, cuando existe algún rechazo, pues bueno, también tendrías que buscar estas alternativas para poder generar alguna empresa que te pueda resguardar este producto. Y otras empresas lo que han hecho es que pues este producto, pues si a México es bastante complicado retornarlo, lo mandan a Estados Unidos y en Estados Unidos, como el permiso es de $800, pues bueno, ahí se resguarda y después de ahí empiezan a mover su producto hacia otras partes. Las dinámicas pueden ser tan variadas y tan distintas como se requiera. El tema es que ustedes cuenten con todos estos elementos y puedas generar la dinámica y decir hacia todo lo que me enfrento, porque el e-commerce no es solamente el agarrar una guía y mandarla a algún cliente, sino visualizas la operación de comercio exterior como esta situación donde tienes que cruzar aduanas, hay regulaciones y restricciones no arancelarias, de acuerdo a cada uno de los productos se consideran ciertas particularidades. Sí, en tus operaciones también tienes que tener mucho cuidado en la forma en cómo se te va a retornar el producto y que otros productos no se pueden manejar por e-commerce, por normatividad tanto en México como en los países de destino, como por ejemplo es el tequila. El tequila no se puede manejar por medio de e-commerce a menos de que no sea bajo ciertas regulaciones y ciertas formalidades, porque así lo establece nuestro Consejo Regulador de Tequila aquí en México, ¿no? Entonces, hay que validar mucho las situaciones en las cuales tú estés planeando tu producto, tu operación, y este panorama que te acabamos de presentar te dará estos indicios y te podrá decir si efectivamente puedes entrar o no a un mercado de e-commerce. De entrada, viendo cuáles son esta cuestión que se llama de minimis value, que te permite visualizar en dónde tu cliente sí o sí va a tener que cruzar aduanas, independientemente del monto, y en qué momento el cliente va a decir, bueno, yo me quedo esperando mi producto aquí en mi casita, como si yo lo hubiera comprado en una tienda local, porque así lo permite su normatividad. Eso lo tienes que saber tú como empresa proveedora, porque los clientes no lo van a saber de la misma manera en cómo nosotros cuando hacemos una compra en un marketplace en el extranjero, tampoco sabemos cómo se generan estas normativas y tenemos las aduanas llenas de productos que vemos mucho más económicos en el extranjero, pero en el momento de llegar a México te dicen que tienes que cumplir con todos esos requerimientos y tu cliente y tu proveedor en su momento te dijo que no se hacía cargo de los gastos de importación o bien no te lo notificó y hizo una omisión. Pero eso a ti como cliente te deja un muy mal sabor de boca y puedes hacer incluso un mal review. Entonces hay que cuidar esos aspectos porque eso es lo que tú vas a tener ahora del otro lado de la moneda. Los clientes te van a poner los malos reviews y tienes que ser muy consciente en tus términos y condiciones para generar estas condiciones de venta cuando haces las operaciones hacia el extranjero. ¿Sale? Veo el chat, a ver si... Bueno, creo que no hay otras preguntas. Me gustaría nada más, por favor, que me regalaran aquí en este pequeño link, que me llenen un pequeñito cuestionario, por favor, para nosotros poder generar la dinámica, dinámicas más interesantes para ustedes. Se los dejo aquí en el chat, por favor. No sé si alguien tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta que me lo pudieran hacer llegar. También aquí te voy a dejar mi correo electrónico, aquí en el chat.
Para cualquier duda o comentario también me puedas contactar por este medio. Las presentaciones, creo que ya lo comentaron, se los mandamos por correo electrónico. ¿Qué más, chicos? Si tuvieran alguna duda. Yasmín, ¿me logras escuchar? Creo que no me logra escuchar Yasmín, pero bueno, creo que el resto sí. Aprovecho para agradecer a la presencia de todos ustedes por estar una vez más en un nuevo módulo del e-commerce Go. Es muy importante que por favor tengan a bien de contestar el documento que les envió Yasmín. Y bueno, como verán es un tema muy amplio, ¿sí? Muy largo. Creo que Yasmín lo ha simplificado muy bien, muy claro, así que agradezco a ella también. Y estamos abiertos a recibirlos en el caso de que tengan alguna duda o algún tema en particular. Se pueden acercar para aterrizar esas dudas particulares con Yasmín o con el equipo. Saben que estamos para apoyarlos. También comentarles que tenemos diferentes tipos de convenios con paqueterías, con empresas de logística, etcétera. Así que también se pueden acercar para trazar sus estrategias y comentarles que estamos casi en el anteúltimo módulo del e-commerce Go. Estamos, como les decía, entrando casi a la recta final. Estamos también buscando casos de éxito de de este nuevo capítulo del e-commerce Go, la segunda parte, la segunda temporada, por así decirlo, que estaremos presentándolos en el Foro Go, que es el 13 y 14 de octubre. Aprovecho para comentarles que los boletos del Foro Go también están a la venta. Pueden comprarlos en la página que es www.foro-delmediogo.com. Ya pueden comprar sus boletos ahí. Si no tienen más dudas, les agradezco mucho su tiempo, su participación y estamos en comunicación y a la orden para cualquier inquietud que tengan. Excelente día y excelente semana para todos.